Conexionistas, una emisión más. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión que promete estar muy interesante. ¿Por qué? Pues porque estamos viendo que después de la erupción de Xochitl las cosas siguen ocurriendo y vaya, estamos preocupados primero por la derecha, que todavía como que no le gusta la candidata, por el gobierno que está con todo en contra de esta señora. Y bueno, pues estamos muy pendientes de lo que está pasando. Como pueden ver, está con nosotros Alejandro Envila, abogado, articulista y académico, y sobre todo uno de nuestros comentaristas más importantes a la hora de analizar lo que es la situación en la política mexicana. Edgar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigas, amigos de Conexionistas? Gracias por conectar de nuevo con nosotros. Y bueno, ya lo dijiste, Armando, está aquí Alejandro. Gracias, Alejandro, por una vez más estar con nosotros para compartirnos lo que estás viendo. Y bueno, la erupción de Xochitl ya tuvimos un capítulo específico al respecto, pero me parece ahora que también Xochitl entra en una dimensión que yo por lo menos no había visto y que exhibe también el tipo y la calidad de oposición que se está formando. Es decir, ella viene a, de alguna manera, pues exhibir, ¿no? Quién sí la apoya y quién no la apoya y cómo la apoyan. Ya pusiste tú en la mesa la semana pasada un artículo bastante incisivo, ¿no? Y retador, ¿no? Sobre todo en cómo no estaba siendo apoyada y por qué. Inclusive advertías y recomiendo para quien no haya leído ese artículo que lo lea. Que inclusive Xochitl debería de considerar la posibilidad de renunciar a esa candidatura por las razones que adviertes. Y ahora tenemos este fenómeno en donde una derecha, la más extrema quizás en el caso mexicano, empieza a dudar de la posibilidad de su candidatura, de ofrecerle este apoyo, y no sabemos, y quisiéramos ahí justamente tu interpretación, de qué tanto pesa, ¿no? Esta, digamos, extrema derecha, que se ha identificado básicamente con el PAN, de este sinarquismo que sigue presente ahí, caduco y digamos, que rechina todavía. Pero no sabemos si esto sea un factor importante a considerar porque está haciendo ruido. No sé cómo lo ves tú, Alejandro. Edgar Armando, muy buenas tardes a las amigas y amigos de Conexionistas. Efectivamente, yo creo que la irrupción de Xochitl ya es evidente. Eh, Me parece que si los partidos son medianamente inteligentes, entenderán que su única posibilidad de competir, no solo en la presidencial, en el Congreso, es Xochitl Gálvez. Y si no lo entienden, bueno, pues eso será un día de campo para Morena, ¿sí? Partiendo de ahí, y de que Xochitl parece decidida a no renunciar, a no bajarse, a continuar. Y bueno, hay que considerar que tiene mucho apoyo popular, mucho apoyo, todo el voto, o prácticamente todo el voto, o toda la sociedad anti-López Obrador, prácticamente toda, no toda, está con Xochitl Gálvez. Sin embargo, hay grupos a los que no les gusta Xochitl, no les ha gustado desde el principio, y yo creo que no les va a gustar bajo ninguna circunstancia. Son diferentes grupos. El más identificado es ese al que tú te referías, la derecha conservadora, conservadora de adeveras, no los conservadores a los que el presidente López Obrador se refiere en cada mañanera, que son todos los que no piensan igual que él. A ver, no. Los conservadores, la derecha conservadora, ideológicamente conservadora, son los católicos. Y a ver, advierto, yo soy católico, pero son los católicos, no quiero faltarles al respeto, radicales, ¿sí? Que están pensando y advirtiendo que ellos van a definir su voto en función de quien apoye las políticas antiaborto. Y yo no veo otra política antiaborto que criminalizar el aborto, cosa que la Corte en el país, no Xochitl Gálvez, ni López Obrador, la Suprema Corte ya definió como algo anticonstitucional. Pero vamos, el tema aborto
y respaldo o respeto, que para estos grupos respeto es igual a respaldo, a las expresiones, organizaciones y grupos LGBT, ¿sí? Eso es lo que va a definir aparentemente el voto de estos grupos. La pregunta, y tú la pones, creo que donde debe ir, ¿de qué tamaño son estos grupos? A ver, yo haría una primera precisión. Estos grupos, este sinarquismo rancio, que sí es rancio, pero sí existe, no hay que engañarse y pensar, esos ya no existen, sí existen. A ver, yo hago una primera reflexión. Si esos grupos siguieran pesando tanto en el Partido Acción Nacional, no digo que no pesan y tampoco digo que no existan, pero si siguieran pesando tanto, los Calderón, los Zavala, los Gómez Montt, los Ling y muchas otras familias panistas tradicionales de muchos años, que bueno, gobernaron con Fox y gobernaron con Calderón en 12 años de panismo, seguirían en el PAN y seguirían actuando en el PAN. Los González Esmal, bueno, ahí hay uno de esos que se llama Bernardo Batis, que vean dónde anda, y era de estos grupos, ¿sí? A ver, si lo voy a decir en términos coloquiales, insisto, yo no les quiero faltar al respeto, porque creo que parte de lo importante al hacer análisis es cuidar lo que uno dice y no faltar al respeto ni descalificar. Pero lo voy a tratar de caracterizar así. Si el yunque fuera tan importante en el PAN, quizá el PAN no estaría tan extraviado ideológicamente. Creo que no pesa lo mismo que no quiero decir que no exista. Y a ver, particularmente en el Bajío, donde el PAN es una fuerza que ha mantenido el gobierno durante más de 20 años. ¿Sí? No quiero decir que no existan, sí existen, pero ¿qué tanto pesan? A ver, otra consideración importante para tratar de despejar la ecuación, a ver, ¿qué tanto pesan? Yo no he escuchado, y la Iglesia Católica ya se metió al debate político, la Iglesia Católica, me refiero a la jerarquía eclesiástica, a la conferencia del episcopado mexicano, ya se metió al debate político, y los curas ya están haciendo política. ¿Eso es ilegal? Pues sí, y ya lo hemos platicado aquí, vivimos en el país de las ilegalidades. El primero que empezó a romper las reglas es el presidente y ahora todos las rompen impunemente. Y esto, vamos, no es justificación, simplemente estoy analizando hasta donde yo entiendo y alcanzo a entender lo que está ocurriendo. Los curas están hablando abiertamente de política. Yo todavía no escucho a un sacerdote, seguramente los hay, pero no están teniendo la exposición. No escucho a un sacerdote que condene a Xóchitl Gálvez. Y sí he escuchado ya a varios sacerdotes diciendo todo menos Morena. Hay que detener lo que está ocurriendo en el país. Creo que hay que considerar ese punto también. Ahora, me queda muy claro, porque incluso he participado en alguna discusión en esto que ya no se llama Twitter, nos decía Armando recientemente, pero yo soy de los necios que le va a seguir diciendo Twitter al menos un rato. Con gente de este perfil. Y lo que me han dicho, cuando me he atrevido a preguntarles, a veces no vale mucho la pena entrar en esas discusiones. Pero bueno, habemos quienes tenemos la deformación de discutir por lo que sea. Normalmente los abogados. ¿Sí? Lo que me han dicho es, palabras más, palabras menos, un católico en plena conciencia, trato de citar, pero bueno, mi memoria no es tan buena, no puede votar por un candidato o candidata que promueve el aborto, su riesgo de excomunión. Exacto. Eso me han respondido. Sí, y hasta el momento eso aplica, me decían, a Xóchitl, a Marcelo,
a Claudia, a Dan, a todos. Mi siguiente ¿Por quién van a pregunta, votar? esa fue mi siguiente pregunta en la discusión. La respuesta, yo lo puse en esos términos. Y entonces, ¿por quién van a votar esos? Porque habemos católicos a los que, pues con todo respeto, si me excomulgan por votar por un candidato que no condene el aborto, pues asumiré el riesgo de la excomunión y así se los puse, así lo dije. Y lo digo públicamente. Yo no estoy de acuerdo con criminalizar el aborto. Definitivamente no. Mi pregunta era, bueno, ¿y por quién van a votar esos católicos que no están dispuestos a arriesgarse a la excomunión? Fíjense, ya están hablando de excomunión los que no excomulgan, porque quien excomulga es la Iglesia Católica. Insisto, claro. Yo a la Iglesia Católica no le he escuchado a la mexicana ese discurso todavía. Menos con el Papa que hoy tenemos, con el Papa jesuita que hoy tenemos. A ver, la pregunta fue, ¿por quién van a votar? ¿O van a desperdiciar su voto? Me sorprendió la respuesta por Eduardo Verástegui. Entonces, ¿habrá un sector que desperdicie su voto? Perdón que lo ponga así. Pues sí, a ver, ya lo dijo Armando, así de claro. Pero vamos, a ver, yo no sé de qué tamaño sea el hoyo, pero sí es un hoyo a las preferencias que deberían estar con Xóchitl. O sea, a ver, podemos estar o no de acuerdo con esta forma de ver la vida. Yo particularmente no lo estoy, pero no hay que ignorar que existe. ¿De qué tamaño es ese grupo? La Iglesia Católica, que insisto, ya está haciendo política, tendrá que tomar sus definiciones y seguramente serán muy cuidadosos para hacerlo, ¿no? Pero, digo, si yo estuviera en estos grupos, estaría más preocupado por temas como la pederastia, que le está quitando feligreses a la Iglesia Católica, que por temas como las legislaciones a favor o en contra del aborto. Y ojo, porque el mes que entra en agosto se viene el estreno, van a decir que qué tiene que ver esto, el estreno de la película Sound of Freedom, Sonidos de Libertad, que produjo Eduardo Verástegui, que habla de pederastia, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo te apuesto que la van a utilizar como una plataforma para arrancar una campaña presidencial, que él ya lo dijo, que él quiere ser presidente de a ver, él México. ya dijo, ¿no? Y hay un grupo que se hace llamar republicano en México, sí. Que está apoyando pues a este personaje, ¿no? Que vamos. Que ya le dio la bendición Trump también. Bueno, eso dicen, ¿no? Habrá que ver. No, está la imagen, hay un video de Trump. Habrá que ver qué tan importante es para Trump el personaje, ¿no? Porque claro. Vamos, a ver, de entrada, no tiene ninguna posibilidad de ganar la presidencia de México, ¿eh? Una de las cosas que me llamó la atención en esta discusión era que esos grupos todavía hablan, el 95% de los mexicanos no está de acuerdo con el aborto. Vamos, una inferencia tramposa y falaz a partir de señalar que el 95% de los mexicanos son católicos. A ver, cuando ustedes y yo éramos niños, escuchamos en la escuela, seguramente en primero y segundo de primaria, que el 95% de los mexicanos eran católicos. Número uno, eran católicos bautizados. Eso no quiere, o sea, el hecho de que tus papás te llevaran a bautizar te hacía católico. Y entonces, bienvenidos a la Iglesia Católica ustedes dos. No sé hace cuánto. ¿Los apóstatas no contamos? A ver, los auténticos ateos. Yo lo que veo aquí... vamos, el debate es interesante. Sí. Pero le va a hacer un hoyo a Xóchitl, ¿eh? Sí se lo va a hacer. ¿De qué tamaño sea? No sé. Fíjate que, eso se verá. O sea, yo lo veo, el hoyo lo veo en dos aspectos. Primero, sí, en un grupo de seguidores menor, afortunadamente, pero yo lo veo en fuentes de financiamiento, porque para mí esta es una conversación de élites. O sea, si hacemos el estereotipo y construimos el arquetipo de este votante el que mencionas, de esta persona que solamente es capaz de ver su verdad y a partir de su verdad tiene una sola lectura y cuando ven los temas del aborto se espantan. Y en mi experiencia,
y por lo que me ha tocado ver también en Estados Unidos, estamos hablando de élites, estamos hablando de grupos económicamente solventes, estamos hablando de estas personas que, como nosotros, ¿no? Se educaron en colegios privados y católicos, desde el kinder hasta sus maestrías, ¿no? Afortunadamente, creo que nosotros tuvimos o le dimos la bienvenida a otro tipo de educación distinta para contrastar y para poder entender otros ángulos de la realidad. Este grupo no. Este grupo son individuos organizados porque se reconocen entre sí y se llevan entre sí, porque hacen negocios entre ellos. Es decir, estamos hablando de un grupo altamente endogámico, que se identifica consigo mismo, que se habla al ombligo, que es incapaz de entender otra realidad y que a partir de ahí toma decisiones. Es un grupo económicamente, no sé qué tan poderoso, pero tiene recursos económicos Tiene disponibles, recursos. ¿no? Entonces, los va a usar, ¿no? Y los va a usar para este tipo de causas. Yo creo que ahí es donde están, y creo que también en términos mediáticos son capaces de hacer mucho ruido justamente por el acceso a los recursos que tiene. Ahora, lo que se me hace muy interesante de lo que estás diciendo es esta incapacidad de entender el contexto y el momento político, no solamente nacional, sino internacional que estamos viviendo, Así es. en donde esta ceguera los va a llevar justamente a cometer, ¿no? Estas omisiones, como ya mencionaste, ¿no? La primera y más importante es, bueno, pues no vi estos grupos haciendo algo tan de forma tan decidida y tan vocal para combatir la pederastia, pero esa es otra conversación. Ahí, Alejandro, me parece que la pregunta sería, una de las preguntas sería, ¿dónde ves tú la reacción de Xóchitl y en la formación de estos equipos? Porque creo que no considerarlos sería, digamos, un error dejarlo a la deriva, pensando en que ellos no van a votar ni por ella ni por ninguna corcholata que sea, y por lo tanto va a ser digamos, un grupo de votantes que se van a desperdiciar, como ya lo dijiste. O sea, en esta postura de Xóchitl de parecer la candidata universal, la que le ya habla a todos, pues estos grupos tendrán que ser incluidos. No veo compatibilidad de entrada en una agenda quizás de corte más progresista que pueda presentar Xóchitl Gálvez, pero no lo sé. ¿Cómo ves tú este diálogo de Xóchitl con estos grupos? ¿O te imaginas que básicamente van a ser ignorados porque quitan el tiempo y entonces concentrémonos en aquello que da efectivamente muchos más votos? No sé dónde lo ves tú. Mira, yo creo que por el discurso que ha manejado, Xóchitl tendría que intentar contemporizar con estos grupos. ¿Cuánta energía le vaya a dedicar a eso? No lo sé. ¿Por qué? Porque son irreductibles básicamente. ¿Cuánto le van a impactar en tema de financiamiento? Creo que eso sería importante. No se vale responder preguntas con preguntas, pero yo les pondría sobre la mesa si será lo mismo en términos de percepción del mundo don Lorenzo Cerviche, ya fallecido, que su hijo, hoy al frente de Grupo Bimbo. Por hablar de estos empresarios poderosos que integraban o integran esa corriente, esa forma de ver el mundo, absolutamente respetable, ¿eh? Pero bueno, uno puede compartirla o no compartirla. Yo no creo, por una razón, la Iglesia Católica misma, con todos los intereses que tiene y todo el poder que llegó a tener y que conserva, no el mismo, pero conserva, no es la misma frente a estos temas al día de hoy de la que era hace 25 años, de lo que era hace 20 y de lo que era cuando nosotros De éramos acuerdo, niños, ¿sí? Entonces, a ver, totalmente de acuerdo. no sé de qué tamaño sea el peso. Tienen un peso electoral, no lo niego, no lo voy a negar, y creo que Xóchitl debería atenderlos. Creo que Xóchitl haría bien, porque vamos, hay puntos en los que las agendas son incompatibles, pero creo que Xóchitl haría bien en tratar de respetarlos y en tratar de no provocarlos, ¿sí? Hasta donde sea posible. Pero ella tiene que, en mi opinión, tiene que tomar decisiones respecto de y plantearlas en sus discursos, que además
Insisto, y esto ya lo habíamos platicado, nos falta ver las propuestas de Xóchitl Gálvez, ¿eh? Me queda claro que es una candidata muy atractiva, pero todavía no tengo claras, y estos puntos son los que van a empezar a definirnos y a mostrarnos a la verdadera candidata. ¿Cómo se define ante estos problemas? Yo personalmente creo que la coyuntura y la circunstancia actual de México exige mucho más que solo hablar de aborto. Sí, solo hablar totalmente de acuerdo. de grupos de diversidad sexual, de violencia de género. La coyuntura política es mucho más grande. El tema del aborto no es que no importe, es que finalmente como sociedad hemos podido convivir con diferentes creencias y lo que ha hecho México es sacarlo de la ley, despenalizarlo. No quiere decir, eso no significa estar a favor o en contra. Simplemente pues, la pregunta es sencilla. ¿Una mujer debe ir a la cárcel por abortar? Personalmente yo creo que no, y la Corte ha dicho que no. ¿Sí? Sin embargo, hay quien piensa que sí. Vamos a ver hasta dónde estos temas impactan y le pegan a Xóchitl Gálvez. Dicen que es comunista, ya me corrigió fuera de micrófonos Armando, no, dicen que es trotskista. Bueno, efectivamente dicen que es trotskista. Yo creo que también lo decía fuera de micrófonos, pues mientras no le digan que es stalinista, no hay mayor problema. Muy bien. No creo que sea, no veo a Xóchitl, no veo un empresario, y ella es una empresaria finalmente, no veo un empresario que sea comunista, vamos, es incompatible. Claro, pues ya veremos, como bien dices, ¿no? Cuando presente temas de planes, de ideas, de qué es lo que pretende hacer en caso de llegar a la presidencia, pues ya nos enteraremos muy bien de qué lado está y hacia dónde va, ¿no? Pero por lo pronto, Alejandro, pues un tema muy interesante, un tema que tenemos que tener muy pendiente. Muchas gracias. ¿Cómo te seguimos? ¿Dónde estás en redes sociales? En X. En X, que yo le digo Twitter, @VilaFischer. Y le seguiremos diciendo Twitter y le seguiremos teniendo el pajarito ahí. A ver, hay quien dice que Elon Musk ya también está detrás de Xóchitl, ¿no? ¿Por qué la X? ¿Por qué la X? Lo tuiteaba ayer. Bueno. Lo tuiteaba ayer, ¿no? Es un mensaje del universo. Exactamente, un mensaje del universo, dijo Armando Reigadas. Ahí está. Edgar, muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues ya que se llama X, ya cámbiate a X, ya no tienes que abrir una cuenta en X. Me niego todavía. Así me gusta, que gente con ideales. Vámonos, Conexionistas MX y en Twitter y en Facebook, ahí nos encuentran en X. YouTube, Conexionistas México, síganos, denle like a este programa si es que les gustó. Si no les gustó, pues muchas gracias por llegar hasta acá. También nos pueden encontrar en Spotify como Conexionistas. Ahí tenemos todos los audios que hayamos jamás producido bajo este nombre. La música es de Alejandro Sabo, ahorita lo encuentran en YouTube, y el diseño es de Sofía Reynoso. Ahí la encuentran en Facebook y en Twitter. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.